Bienvenidos a Solo Horror. Cuestión 1. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angelical, condenado eternamente. No tiene cuerpo. No existe un ser de ningún tipo de materia sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Espíritus en latín significa soplo, hálito, dado que no tiene cuerpo. Los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo. Por tanto, la gula o la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. Los demonios no fueron creados malos, sino que al ser creados se les ofreció una prueba. Era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Antes de la prueba veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo resulta aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver, conocer a Dios, pero no ver, conocer su esencia. Habría que proponer como comparación que sería como decir que ellos veían a Dios como una luz, que le oían como una voz majestuosa y santa, pero que su rostro seguía sin desvelarse. De todas maneras, aunque no penetraran en su esencia, sabía que era su creador y que era santo, el santo entre santos. Antes de penetrar en la visión beatífica de la esencia divina, Dios les puso una prueba. En esa prueba, unos obedecieron, otros desobedecieron. Los que desobedecieron de forma irreversible se transformaron en demonios. Ellos mismos se transformaron en lo que son. Nadie les hizo así. Se sucedieron unas fases en la psicología de los ángeles antes de transformarse en demonios. Estas fases se dieron no en el tiempo material, sino el tiempo del Evo. Al darse en el Evo, estas fases los humanos no parecían que fueron casi instantáneas, pero lo que a nosotros nos parecía tan breve, para ellos fue muy largo. Al comienzo les entró la duda de que quizás la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. En el momento en que voluntariamente aceptaron la posibilidad de que la desobediencia a Dios fuera una opción a considerar, ya pecaron. Al principio esa aceptación de la duda constituía un pecado venial, que poco a poco fue evolucionando al pecado. Pero al principio ninguno de ellos en la primera fase estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente, ni siquiera el diablo. Fue posteriormente cuando se fue asentando en sus inteligencias, lo que su voluntad había escogido a pesar del dictamen de su inteligencia que les recordaban que tal desobediencia era contra la razón, pero sus voluntades se fueron alejando de Dios y como consecuencia de ello sus inteligencias fueron aceptando como un verdadero el mal que su voluntad había escogido. Sus inteligencias fueron consolidándose en el error. La voluntad de desobedecer se fue afianzando, haciéndose esa determinación cada vez más profunda, y la inteligencia iba buscando más y más razones para que le resultara cada vez más justificable. Finalmente ese proceso llevó a pecado mortal, que se dio en un momento concreto a través de un acto de voluntad, es decir, cada ángel llegó a un momento en que no solo quiso desobedecer, sino que incluso optó ya por tener una existencia al margen de la ley divina. Ya no era un enfriamiento del amor a Dios. Ya no era una desobediencia menor a algo determinado que les resultara difícil de aceptar, sino que en la voluntad de muchos de ellos apareció la idea de un destino, aparte de la Trinidad, un destino autónomo. Los que perseveraron a este pensamiento y decisión comenzaron un proceso de justificación de esta elección. Comenzaron un proceso en el que se trataron de autoconvencer de que Dios no era Dios, de que Dios era un espíritu más, de que podía ser su creador, pero que en él había errores.
Pensaban que la belleza y la felicidad del mundo angélico hubiera sido mucho más feliz y libre sin un opresor, porque, porque había un espíritu que se alzaba por encima de los demás espíritus, porque su voluntad se debía imponer sobre la de los demás espíritus, porque una voluntad debe imponerse sobre otras voluntades. No somos niños, no somos esclavos. Debieron pensar. Dios ya no era un elemento que había dejado atrás, sino que comenzaban a convertirse para ellos en el mal. Y así comenzaron a odiarle. Las llamadas de Dios hacia a estos ángeles para que volvieran a Él eran vistas como una instrucción inaceptable. Y así comenzaron a odiarle. Las llamadas de Dios hacia estos ángeles para que volvieran hacia Él eran vistas como una instrucción inaceptable. En esta fase, el odio en unos creció más y en otros espíritus menos. Puede sorprender que un ángel llegue a odiar a Dios, pero hay que entender que Dios ya no era visto por ellos como un bien, sino como un obstáculo, como una opresión. Él era visto como las cadenas de los mandamientos, como la falta de libertad. Ya no era visto como un padre, sino como una fuente de órdenes y mandatos. El odio nació con la energía de sus voluntades, resistiendo una y otra vez a las llamadas de Dios, que como un padre le buscaba. El odio nació como reacción lógica de una voluntad que tiene que afianzarse en su decisión de abandonar la casa paterna. Por decirlo en términos que resulten inteligibles para nosotros. Es decir, alguien que se marcha de casa al principio simplemente quiere marcharse. Pero si el padre le llama una y otra vez, el hijo acaba diciéndome, déjame en paz. Dios le llama entonces, pues sabía que cuanto más tiempo sus voluntades estuvieran alejadas de él, más se afianzarían a su alejamiento. Por supuesto que muchos ángeles que se habían alejado de un primer momento volvieron. En esta gran lucha en los cielos de la que se habla en el Apocalipsis 12. Y se entabló un combate en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando con el dragón, y el dragón luchó y sus ángeles, pero no tuvieron fuerza, no volvió a encontrarse su sitio en el cielo, fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se le llama Diablo, y el adversario que engaña al orbe entero. Fue expulsado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él. Si te gustó el video, comparte, suscríbete y espera el siguiente video de la cuestión número 2.